Ella vio algo detrás de la máscara, pero no lo suficientemente pronto. Bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro Núñez. A la intrigan, deja un comentario y comparte tu ubicación. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando. A todos es la mejor parte de mi día. Esto es lo que pasó en el salón de baile de mármol del Carisbrooke Hall. No había visto tanta animación en décadas. Era una tarde luminosa de principios de octubre, y los habitantes de Chipping-Denny, que solían acostarse a las 10, se encontraban bailando y relacionándose bajo las lámparas de araña que antaño brillaban sobre duquesas y diplomáticos. La ocasionan un baile de máscaras, benéfico a beneficio del hospital local, presentado por Lady Sybil Fanshawe, cuyo regreso al pueblo tras años en el extranjero había despertado curiosidad y sospecha a partes iguales. Cualquiera diría que esa mujer es una duquesa, por su comportamiento, murmuró la señora Edgecombe, la esposa del panadero, mientras escudriñaba la habitación tras una media máscara de encaje. Su tono era de desaprobación, pero su atuendo, un vestido color zafiro, con abundantes lentejuelas, delataba su entusiasmo. Todo el pueblo parecía haberse reunido. El doctor Lionel Harcourt, alto y inquieto, rondaba cerca de la mesa de ponche. La joven Daphne Pomeroy, hija del vicario, pasaba dando vueltas envuelta en una nube de gasa del brazo del apuesto pero desempleado señor Dennis Garth. El mayor y la señora Arbuthnot llegaron últimos, impecablemente tarde, con aspecto de desaprobar cualquier obra benéfica que no tuviera que ver con el golfán. Y en un rincón, apartado del salón de baile, cerca de una palmera en maceta y una ventana entreabierta, estaba sentada la señorita Marple, sin mascarilla, bebiendo tranquilamente su limonada. Su vestido era de un gris apagado, su chal finamente tejido y su expresión despreocupada por la extravagancia que la rodeaba. Si acaso parecía ligeramente divertida. ¿No lleva disfraz, señorita Marple?, preguntó Lady Sybil pasando Canaan, vestido de seda carmesí y una máscara veneciana de filigrana plateada. Siempre he pensado que las máscaras son innecesarias en los pueblos, respondió la señorita Marple con amabilidad. La gente usa disfraces todo el año. Lady Sybil sonrió, aunque tal vez con un poco menos de calidez que antes, y se alejó flotando para saludar a otro invitado. A la noche transcurría con el aire de una actuación cuidadosamente ensayada. Barrow. El brillo y las risas se oían, murmullos, mirada, pequeños silencios entre conversaciones que delataban un trasfondo que solo el observador más perspicaz podría captar. La señorita Marple, sentada con su limonada, captó bastante. Estaba la joven Daphne observando a Dennis con demasiada atención cuando hablaba con alguien más. Estaba el señor Garth, ligeramente rígido cuando el mayor Arbuthnot comentó sobre los hombres que se esconden tras el encanto en lugar de la determinación. Y estaba el doctor Harcourt, inusualmente ansioso, incluso para un hombre cuyas habilidades sociales eran tan fiables como un paraguas agujereado. El reloj dio las 11. Un silencio invadió el salón de baile mientras las luces se atenuaron teatralmente. Lady Sybil aplaudió con sus manos enguantadas para llamar la atención. Queridos amigos, comenzó. Gracias por asistir a la mascarada de esta noche. Todo lo recaudado se destina al hospital Chipping-Denby Cottage. Y debo decir que la generosidad mostrada esta noche me ha conmovido más que el ponche. Se oyeron risas corteses. La señorita Marple, observando por encima del borde de su copa, notó que la mirada de Lady Sybil se desvió brevemente, casi imperceptiblemente, hacia el rincón donde se encontraba el doctor Harcourt, y con la misma rapidez volvió a apartarse. Ahora, continuó Lady Sybil, con voz más emocionada, tengo una pequeña sorpresa, algo bastante teatral. Señaló hacia el fondo del salón, donde, tras un par de cortinas carmesí, se había erigido una plataforma. Empezó a sonar música, un suave vals,
y las cortinas se abrieron para revelar una figura enmascarada con frac negro y guantes blancos. Tumbada en una chaise longue, como si estuviera dormida, hubo aplausos dispersos y algunos murmullos confusos, pero los aplausos cesaron en el momento en que alguien notó el hilo carmesí que corría por el borde de la tumbona. Entonces vino el grito en caos a la figura de la máscara, quieta y inmóvil. Resultó ser el señor Edgar Nash, el abogado jubilado que había pasado gran parte de la noche alardeando de su plan de regresar a la consultoría jurídica. No, estaba dormido, estaba muerto. Su máscara se había deslizado, revelando un rostro pálido y ceniciento con una fina línea roja en el cuello. Un abrecartas con empuñadura de nácar yacía en el suelo. Payó el diván por un momento. Nadie se movió. Fue la señorita Marple quien se levantó en silencio, dejó su copa y se acercó al cuerpo, sin tocarlo, simplemente observando, con la mirada fija no en la herida, sino en el escenario circundante, en la posición de la tumbona, en los programas doblados y apilados cerca del telón. Lady Sibyl, pálida y temblorosa, aferró la mano de Daphne Pomeroy. El señor Garth palideció. El doctor Harcourt intentó algo parecido a primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde. La señora Edgecombe lloró con la mascarilla puesta, y alguien, quizás el vicario, intentó llamar a la policía y en el silencio que siguió al horror, mientras el salón de baile permanecía congelado bajo la luz de las velas y la confusión, la señorita Marple se giró levemente y dijo: no creo que esto estuviera destinado para el señor Nash. En absoluto. La mascarada había terminado no oficialmente. Por supuesto, no hubo anuncio formal, ni se corrió el telón, ni discurso de despedida de Lady Sibyl. Pero en el momento en que se descubrió el cuerpo sin vida de Edgar Nash, yaciendo extrañamente inmóvil en el escenario entre terciopelo arrugado y jadeo silencioso, la alegría se desvaneció de Carisbrooke Hall como el color de una fotografía desteñida. La música había cesado, los candelabros aún centelleaban, pero ahora su brillo parecía áspero, revelando cada mirada ansiosa y cada susurro. Los invitados se arremolinaban, sin máscaras, con el rostro pálido. Algunos permanecían clavados en el salón como incapaces de apartar la mirada de la escena de la muerte. Otros se dirigían al vestíbulo o a los jardines, buscando aire o distancia. Nadie se atrevía a irse. Todavía Lady Sibyl, antaño radiante en seda carmesí, ahora estaba de pie con los brazos cruzados, sujetando la máscara con una mano. Había envejecido, repentina y perceptiblemente. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, se dirigían repetidamente al escenario, donde la agente Flint había llegado y hablaba en voz baja con el doctor Harcourt, la señorita Marple, quien se había mantenido sorprendentemente serena durante toda la experiencia. Había regresado a su asiento junto a la ventana. Sostenía una taza de té recién preparada, traída por una criada de aspecto nervioso que no dejaba de mirar a la multitud, como si esperara que otro cuerpo cayera. La señorita Marple bebió en silencio, con la mirada perdida, como si escuchara una conversación que solo ella podía oír afuera. La niebla se había espesado, el camino de grava estaba húmedo de rocío, las grandes puertas de hierro de Carisbrooke Hall estaban cerradas. No habría escapatoria bajo el manto de la oscuridad, no esa noche. ¿Sabemos qué pasó? La voz de la señora Edgecombe rompió el tenso silencio. Se había sentado junto a la señorita Marple, con el abanico aleteando como las alas de un pájaro asustado. O sea, Edgar Nash no era de los que uno esperaría que fueran buenos. Asesinados. La señorita Marple no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en el escenario, donde el agente Flint estaba indicando a los invitados que mantuviera la distancia. Poca gente lo dijo finalmente, aunque sospecho que el señor Nash
Se ha ganado más enemigos de los que creían. La señora Edgecombe se inclinó. ¿Sí? ¿Crees que era uno de esos enemigos del negocio de antes de jubilarse? He oído que manejó divorcios muy complicados. Muy complicados. A la señorita Marple negó levemente con la cabeza. Quizás, o quizás sea algo más cercano. No, Hubert, para más detalles. Una voz aguda resonó cerca de la entrada del salón de baile en todos. Por favor, quédense donde están, dijo el inspector Kennington. Un hombre alto de frente severa y botas que resonaban con autoridad sobre el suelo de mármol. Esto es ahora un asunto policial. Nadie se irá hasta que hayamos hecho nuestra declaración. Se oyó un murmullo de inquietud. Lennington escudriña la sala como si catalogara a posibles sospechosos. A la señorita Marple observaba en silencio sus métodos, eficientes, aunque un tanto teatrales. El inspector tenía fama de ordenado y prolijo. Le gustaban los casos con motivos claros, sospechosos, claramente identificados y coartada sólida. Le gustaban menos los matices y, desde luego, menos inclinado a las sutiles complejidades del comportamiento humano. Se dirigió a la plataforma, donde el doctor Harcourt todavía estaba junto al cuerpo. ¿Hora de la muerte?, preguntó Kennington. Imposible ser exacto, respondió el médico, pero diría que en los últimos 20 minutos la herida estaba limpia, rápida, sin forcejeo. ¿Esto era parte de la función?, preguntó una voz entre el público. Era Daphne Pomeroy, todavía con la máscara puesta, y la voz temblorosa. No, señorita, respondió Kennington. Desde luego que no. ¿Y cómo llegó el cuerpo allí?, intervino Dennis Garth, dando un paso al frente. No había cortinas. Nadie vio a nadie colocándolo allí. Lady Sibyl se giró bruscamente. El telón se corrió menos de 10 minutos antes de la inauguración. Did you? Solo mi doncella Bridget y yo estuvimos detrás. Estábamos dando los toques finales, encendiendo los candelabros. ¿Y no vio el cuerpo del señor Nash tirado allí?, preguntó Lennington. No, insistió Lady Sibyl. Habría gritado: ¿dónde estaba el señor Nash antes de que se cerrara el telón? Una pausa. Estaba en la mesa de ponche. La última vez que lo vi, dijo el mayor Arbuthnot, con el bigote moviéndose, presumiendo de algo. Una nueva inversión, creo. La señorita Marple miró hacia el ponche abandonado. Un vaso, medio lleno, yacía cerca del cucharón. Se levantó, se acercó, como si simplemente estirara las piernas, y se inclinó ligeramente para observar el contenido. El contenido tenía un ligero tinte rosado, y encima flotaba una ramita de menta. Ella no lo toca, simplemente observó al fondo. El inspector continuaba interrogando. ¿Y el abrecartas?, preguntó, señalando el arma en el suelo. ¿Dónde está? Lady Sibyl parecía desmayada. Es del escritorio del estudio. Un regalo de mi difunto esposo. Why? ¿Quién tuvo acceso al estudio esta noche? Cualquiera. En realidad, admitió. El salón estaba abierto. Había invitados deambulando. No pensé. ¿No hay señales de entrada forzada? Kennington le preguntó al agente Flint. Ninguno, señor. Todas las puertas y ventanas parecen intactas. La señorita Marple regresó a su asiento. Menuda actuación, murmuró la señora Edgecombe, casi para sí misma. Matar a un hombre y colocarlo como si fuera un decorado. ¿Qué clase de persona hace eso? El tipo que desea enviar un mensaje, respondió la señorita Marple con voz suave. ¿Qué tipo de mensaje? Pero la señorita Marple no respondió. Tenía la mirada fija en Daphne Pomeroy, que estaba de pie al borde del salón, retorciendo la cinta de su antifaz entre sus pálidos dedos. Parecía perdida, conmocionada, pero no sorprendida. Pensó la señorita Marple en Dennis Garth. Se había acercado a ella, susurrando algo en voz baja. La señorita Marple captó un leve atisbo de agudeza en su expresión, un destello de cálculo,
tal vez. Luego desapareció en el inspector Lennington. Aplaudió. Damas y caballeros, por favor, pasen al salón. Mis agentes les tomarán declaración. Uno por uno, se oyó un roce colectivo de telas y un arrastrar de pies. Los invitados se movían al unísono, silenciosos y obedientes, como dolientes en un funeral inesperado. La señorita Marple fue la última en llegar. Se quedó el tiempo justo para echar un vistazo a la plataforma, ahora acordonada con una cinta azul, y a los programas doblados, cuidadosamente apilados en una mesa auxiliar. Cerca del escenario uno había caído al suelo. Ella se inclinó y lo recogió. Tenía una mancha oscura, oxidada. No era exactamente sangre. Quizás vino o tinta, pero se la metió en la manga. Ella siguió a los demás hasta la sala de estar, y detrás de ella, Carisbrooke Hall permanecía en silencio pero atento, como si esperara que comenzara el siguiente acto. En el salón de Carisbrooke Hall era un lugar demasiado hermoso para despertar sospechas. En un espacio imponente con techos altos, cortinas bordadas y una enorme chimenea flanqueada por estatuas de alabastro, que antaño albergaba recitales de música y brindis nupciales. Esta noche, sin embargo, su encanto se veía empañado por la presencia del miedo. Las voces bajas y el crujido ocasional de una silla al moverse mientras los invitados esperaban su turno. El ambiente se había vuelto más denso desde el pronunciamiento del inspector Lennington. Los invitados, sentados en sofás de terciopelo y sillas Luis XV, se apiñaban en grupos de 2 y 3, en voz baja y con movimientos moderados. El único sonido fuera de la sala era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y los pasos silenciosos de los agentes de policía que se movían de una habitación a otra. La señorita Marple estaba sentada junto a un ventanal, con el borde de una cortina de encaje rozándome la manga, mientras una suave corriente de aire recorría la habitación. Había ocupado un rincón tranquilo junto a un escritorio repleto de programas de teatro y boletines de sociedad. Desde allí podía observar a los demás discretamente. Allí estaba Lady Sibyl, sentada cerca de la chimenea, con los dedos fuertemente entrelazados sobre el regazo. Aunque mantenía la cabeza alta, su expresión se había vuelto cautelosa. Respondía a las preguntas con una cortesía cortante, y ya había pedido 2 veces un vaso de agua. Aunque no bebió nada Daphne, Pomeroy se sentó rígida junto a su padre, el vicario, el reverendo Alfred Pomeroy, un hombre alto y delicado, cuyos ojos parpadeaban con demasiada frecuencia cuando se alteraban. Las manos de Daphne temblaban al levantar su taza de té. La señorita Marple notó cómo evitaba la mirada de Dennis Garth, y cómo Dennis, a su vez, había empezado a pasearse por los bordes de la habitación con un silencio inusual en Dennis. Garth no era conocido por su silencio, un hombre encantador, de 30 y pocos años, con un bronceado envidiable y la tendencia a hablar con el tono de alguien acostumbrado a ser admirado. Siempre parecía demasiado ansioso por una nueva oportunidad. En el pueblo no pasaba desapercibido que carecía de ingresos visibles, y sin embargo, vestía impecablemente. Siempre conducía un coche prestado y nunca dejaba de aparecer en los eventos sociales, con una sonrisa practicada y un ojo perspicaz. Para las herederas Anne, la señorita Marple había conocido antes a hombres como Dennis. El inspector Kennington entró en la sala con el agente Flint detrás, ambos con portapapeles y carpetas. El inspector tenía la mandíbula tensa. Examinó la sala como quien examina un tablero de ajedrez. En breve tomaremos declaraciones formales, anunció. Pero debo comenzar con algunas preguntas directas. El tiempo apremia en casos como este. Se escuchó un murmullo general de asentimiento, aunque algunos invitados se tensaron visiblemente. Anne Kennington dio un paso adelante en Lady Sibyl. ¿Cuándo fue la última vez que usted y su doncella estuvieron tras el telón? Lady Sibyl asintió con un gesto frágil.
Justo después de que el reloj diera las 10, estábamos encendiendo velas, preparando la silla y las máscaras para el cuadro final. Bridget estuvo conmigo todo el tiempo. Estábamos de vuelta en el salón de baile antes de que se reanudara la música, y no notó nada inusual tras la cortina. No hay rastro del señor Nash, nada, dijo con firmeza. La silla estaba vacía. No había sangre. Nadie en sí hubiera visto algo. Dios mío. Habría pedido ayuda inmediatamente, por supuesto. ¿Y dónde fue visto con vida por última vez? El señor Nash. Varias voces ofrecieron conjeturas acerca de la mesa de ponche, dijo el doctor Harcourt, ajustándose las gafas. Estaba hablando con alguien. No recuerdo quién. Lo vi con Daphne. Ofreció el Mayor Arbuthnot. Desde el otro extremo de la habitación, todos se giraron. El Mayor se aclaró la garganta, o mejor dicho, los vi conversar brevemente. Poco antes de las 10, nada raro. No parecían peleadores. Todas las miradas se dirigieron hacia Daphne. Ella palideció. Sí. Hablé con el señor Nash, admitió, con la voz apenas un susurro. Él me estaba haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Kennington. Quería saber de Dennis, dijo tras una pausa. Sí. Si estábamos saliendo, hizo algunos comentarios que no me gustaron. Lo dejé y me reuní con mi padre en el reverendo. Pomeroy la miró con gesto de apoyo, pero no dijo nada. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Dennis Garth se cruzó de brazos. El viejo Nash nunca pudo guardar sus opiniones, dijo con un tono cuidadosamente neutral. Era de los que se metían en asuntos que era mejor dejar en paz. ¿Tuviste alguna pelea con él esta noche?, preguntó Lennington. Dennis se encogió de hombros. Nada grave. Comentó sobre mi falta de perspectivas. Yo comenté sobre su falta de carisma. Eso fue todo. ¿Estuvo usted detrás de la cortina en algún momento esta noche?, presionó al inspector O'Neill. Ni siquiera sabía que se había planeado una actuación. Todo el asunto fue un poco extravagante, ¿no extravagante?, espetó Lady Sibyl, quebrada por la compostura. Fue una mascarada caritativa, un esfuerzo por unir a la comunidad. En efecto, Lady Sibyl, dijo a Dennis con suavidad, y usted fue la anfitriona perfecta. Por favor, no me malinterprete a la señorita. Marple dejó su taza con cuidado. Puedo preguntar, dijo en voz baja, si alguien vio al señor Nash después de las 10. Hubo un largo silencio. A nadie lo podría decir con seguridad. El inspector Bennington se enderezó. Entonces, el margen de tiempo se acorta. Lo vieron cerca de la mesa de ponche. A las 10:20 ya estaba muerto tras la cortina. Eso nos da 20 minutos. Y durante esos 20 minutos, reflexiona la señorita Marple, todos iban enmascarados. Nadie podía ver claramente quién era quién. Sería bastante sencillo, creo, que alguien disfrazado llevará al señor Nash a un lugar privado. El estudio, quizás. O un pasillo. El agente Flint asintió. Hay pasillos traseros. El ala este conecta directamente con la entrada del escenario. Y añadió la señorita Marple con delicadeza. El señor Nash no era un hombre sin enemigos. La habitación quedó en silencio. Sí, dijo finalmente el doctor Harcourt, no era muy querido. Se entromete, dijo la señora Edgecombe, que había entrado durante el interrogatorio y ahora estaba cerca de la puerta. Siempre está metiéndose en los asuntos familiares y ocultaba secretos. A la gente la señorita Marple esbozó una leve sonrisa. A la gente suele hacerlo, dijo, y los secretos, cuando se ven amenazados, tienen una curiosa forma de protegerse en afuera. El viento rozaba los cristales de las ventanas, suave y persistente. El inspector Kennington echó un vistazo a sus notas. Empezaremos con las declaraciones. Individuals, señorita Marple, por favor, ¿me permite unas palabras? Ella asintió y se levantó, alisándose el chalán.
Mientras lo seguía hacia el pasillo, su mirada se posó de nuevo en Daphne. La chica permanecía inmóvil, pero su mirada estaba fija en la chimenea. Sin pestañear, la señorita Marple se preguntó a quién había estado observando realmente Daphne, y mientras pasaba frente al escritorio, sus dedos rozaron el programa doblado que antes había escondido en su manga. Esa pequeña mancha no había sido de vino, había sido un lacre en rojo brillante, el que se usa en cartas privadas. Ella no dijo nada, aún no, pero una verdad comenzaba a tomar forma en su mente. No señaló a ningún enemigo, señaló a varios, en cada uno unido por un secreto. Y ahora, un asesinato en la sala de interrogatorios improvisada del inspector Kennington. Era la biblioteca de Lady Sibyl, un cálido santuario revestido de paneles de madera, repleto de tomos antiguos, pesados registros encuadernados en cuero y poemarios que no se habían tocado en años. El aroma a papel viejo y pulimento impregnaba la habitación como un recuerdo. La señorita Marple estaba sentada frente a él en una silla cerca de la chimenea, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. El fuego se había encendido hacía poco, aunque su calor resultaba más ceremonial que reconfortante. He tenido el privilegio de observar a mucha gente esta noche. La señorita Marple, comenzó Kennington, abriendo su libreta. Agradecería sus impresiones. La señorita Marple sonrió débilmente, con ojos pensativos. Bueno, no es lo mismo que observar los crisantemos en este, Mary Mead dijo, pero cada uno tiene sus propias variedades. No, creo que lo que dicen no es lo que revela quiénes son, inspector. Es lo que prefieren no decir. Anne Lennington arqueó una ceja. ¿Y qué, en tu opinión, se ha quedado sin decir? Ella consideró esto. Hay un silencio entre los invitados, sí, pero no es solo miedo. Es algo más tenso, como si muchos temieran que se descubriera algo inapropiado. Anne Kennington tomó nota, pero mantuvo un tono neutral. ¿Algo en particular? La señorita Marple volvió la mirada hacia la chimenea. Hay una carta, dijo en voz baja. O la habían sellada con lacre rojo. Creo que influyó en los sucesos de esta noche. El inspector parpadeó. ¿Está seguro? Estoy seguro de que existía. Encontré restos de cera roja en un programa desechado. No es la cera común que se usa para sellar invitaciones o regalos de fiesta. Era la cera que acompañaría a la correspondencia privada, probablemente escrita con prisa o furia. Kennington se reclinó y golpeó el bolígrafo contra su bloc de notas. Muy bien. Haré que alguien revise el escritorio otra vez. Podrías mirar en el estudio, añadió la señorita Marple con suavidad. Hay lugares donde podrían haber dejado caer una carta, quizá incluso quemada. El inspector asintió brevemente. Gracias, señorita Marple, me pondré al día con eso. Han dicho su papel. Se levantó y salió de la biblioteca, adentrándose en el oscuro pasillo. Los invitados habían sido separados, cada uno conducido discretamente a una sala o pasillo lateral para dar su declaración. La mascarada, antaño el centro de la velada, ahora parecía un recuerdo borroso, perdido bajo el peso de la inquietud. La señorita Marple no regresó inmediatamente al salón. En cambio, giró suavemente por el pasillo hacia el estudio. El estudio de Carisbrooke Hall era una habitación modesta, en contraste con la grandiosidad del salón de baile y la biblioteca. Había pertenecido al difunto esposo de Lady Sibyl, Lord Archibald Fanshawe, y aún olía a humo de pipa y a cera de cedro. La habitación estaba repleta de estanterías con memorias militares, atlas desgastados y biografías políticas. Un terráqueo se alzaba cerca de la ventana, junto a un escritorio de roble macizo, cuyos cajones estaban entreabiertos. No había policías presentes, y la puerta quedó abierta durante el alboroto. La señorita Marple entró. Se acercó a la chimenea, inclinándose ligeramente para inspeccionarla. Las cenizas estaban frescas, demasiado frescas, entre los restos ennegrecidos de lo que una vez fueron cartas
divisó el borde curvado de un sello, quebradizo y rojo. Anne no lo tocó. En cambio, sus ojos recorrieron la repisa circundante a un par de guantes. Descansaban sobre una mesa auxiliar. Guantes de hombre en un. De ellos tenía una huella dactilar borrosa y tenue en lo que parecía tinta, o quizás polvo. Se giró hacia el escritorio. El cajón de papelería había sido abierto y cerrado a toda prisa. Varios sobres yacían esparcidos por el compartimento interior, aunque solo uno mostraba señales de haber estado sellado. La solapa estaba rota limpiamente, y los bordes chamuscados. Lo estudié con atención. El papel era grueso y llevaba grabado el escudo de la familia Fanshawe. Entonces, algo llamó su atención debajo de la lámpara. De lectura se había dejado un pequeño papel secante, utilizado para secar tinta fresca. Ella lo recogió y lo sostuvo a la luz allí, reflejada débilmente en el papel. Había una frase parcial a no callar. Si habla de lo sucedido. La tinta se había desvanecido lo suficiente para hacer que las palabras fueran ambiguas, pero no lo suficiente para borrar su advertencia. Señorita Marple colocó el papel secante en su lugar con gran cuidado. Anne se giró para irse, pero se detuvo al oír pasos en el pasillo. No eran los pasos pesados del inspector ni de un agente, sino algo más ligero, vacilante. Era Daphne Pomeroy. La joven entró en la puerta, agarrando su chal sobre sus hombros. Pensé que podrías estar aquí, dijo Anne. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. Lo hiciste, querida. Daphne miró hacia abajo y luego hacia arriba, con el rostro pálido pero decidido. Anne, hay algo que debería contarte, dijo en voz baja, sobre el señor Nasham. La señorita Marple hizo un gesto suave hacia el sillón, que estaba cerca de la chimenea. Daphne se sentó. Sé que la gente pensaba que solo era un entrometido, empezó Daphne, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no solo se entromete en el deporte. Él tenía una carta. Decía que demostraba algo de hace años, sobre una persona que había mentido sobre su identidad. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su interés se profundizó. Dijo, ¿de quién era la carta? Daphne. Su mirada se dirigió hacia la puerta. No, pero dijo que si algo le pasaba, alguien más se enteraría. Dijo que había hecho copias en los ojos de la señorita Marple. Se entrecierran levemente. ¿Confiaba en ti, Daphne? No lo sé, tío. Daphne dijo que no confiaba en nadie, pero le gustaba hablar. Me decía cosas que me asustaban. Creo que quería que se lo contara si pasaba algo. ¿Te dio algo? Daphne negó con la cabeza. Solo un nombre. No sé si significaba algo. Dijo que el nombre no era real, que alguien en la fiesta de esta noche vivía bajo una mentira. La señorita Marple dejó reposar ese pensamiento. ¿Y el nombre? Preguntó Lawrence. Dijo Daphne. Dijo que el nombre Lawrence no era real, que el hombre que lo usó tuvo otro nombre, uno relacionado con algo vergonzoso. La señorita Marple se reclinó y asintió lentamente. Gracias, querida, dijo. Ha sido muy valiente afuera. El reloj del abuelo dio las 3 a la señorita Marple. Se puso de pie y le dio una suave palmadita en el hombro a Daphne. Creo que me acabas de ayudar a entender algo muy importante. Salió al pasillo y miró hacia él. Estudio una última vez. Algunos secretos mueren con un susurro, otros, como sabía la señorita Marple, mueren con una carta que nunca estuvo destinada a ser leída. El nombre había quedado suspendido en el aire, como la niebla después de la lluvia. Lorenzo. Pero ¿quién era Lawrence? Y quizás más importante aún, ¿quién no lo era? La señorita Marple salió del estudio con paso silencioso y decidido, mientras su mente revisaba fragmentos y murmullos como retazos de una colcha sin coser. Los pasillos de Carisbrooke Hall se habían vuelto más silenciosos en las horas transcurridas desde el descubrimiento del cuerpo de Edgar Nasham. La mayoría de los invitados se habían retirado a sus habitaciones
o habían sido escoltados a casa por la policía. Algunos se quedaron en el salón, aturdidos y aún aferrados a las secuelas de la noche. En el amanecer, no estaba lejos en el cielo oscuro, y aterciopelado del exterior, comenzaba a teñirse con la más tenue luz. Un nuevo día llegaba. Estuvieran preparados o no. A la señorita Marple regresó al salón, donde el fuego aún ardía tenue y constante. El doctor Harcourt estaba sentado solo, con una taza de té en una mano y frotándose la frente con la otra. Parecía mayoere, que al principio de la velada las arrugas de su frente se acentuaban por la ansiedad o el recuerdo. Doctor, dijo la señorita Marple suavemente, deteniéndose cerca de la puerta. Él levantó la vista. Sobresaltado, señorita Marple. No la oí entrar. Supongo que tienes muchas cosas en la cabeza, dijo ella. Acercándose a el doctor Harcourt, esbozó una leve sonrisa. Podría decirse que sí. No todas las noches uno ve morir a un hombre y luego se queda sentado preguntándose ¿quién de sus vecinos lo hizo? No, dijo pensativo. Desde luego que no. Y sin embargo, aquí estamos. Hizo un gesto vago hacia el fuego. Siéntese, por favor. May, vendría bien la compañía. La señorita Marple se sentó frente a él y juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo. Me preguntó, comenzó. ¿Cuánto tiempo conoce al señor Nash, Edgar? Años. No éramos muy amigos, claro, pero lo he tratado de vez en cuando. Era un hombre preocupado. Siempre estaba seguro de que algo andaba mal con su corazón o su hígado. ¿Alguna vez mencionó algo del pasado? Quizás algún secreto que creía que alguien en el pueblo ocultaba. El rostro del doctor Harcourt se congeló por un breve momento. Entonces parpadeó y apartó la mirada. ¿Por qué preguntas? La señorita Marple no insistió. Simplemente esperó. Por fin exhaló. Una vez dijo algo extraño durante una revisión de rutina. Se trataba de Dennis Garth. Afirmó que no era quien decía ser. Dijo que su nombre no coincidía con su historial. Pero cuando le pregunté qué quería decir, le restó importancia. Pero usted lo recordó, dijo la señorita Marple. Harcourt asintió. Se me quedó grabado. Se oyen tantas historias ridículas en un pueblo como el nuestro. Pero Edgar tenía una forma especial de indagar, descubrir cosas que la gente no quería que se supieran. Why, Dennis Garth. El médico se frotó las sienes a no sé qué pensar de él. Siempre ha sido cambiante. Aparece de la nada, cautiva a las damas. Se mete en cenas y reuniones de clubes. Pero la verdad es que nadie sabe de dónde venía antes de que llegara hace 2 años. La señorita Marple asintió ligeramente. ¿Recuerdas cuando apareció por primera vez en Chipping-Denny? Primavera, creo. Una semana antes del regreso de Lady Sibyl. ¿Y alguna vez alguien lo ha llamado por otro nombre, aunque sea una sola vez? El doctor Harcourt frunció el ceño, pensando, no, pero, ahora que lo mencionas, recuerdo algo peculiar. En la fiesta del pueblo el año pasado, Lady Sibyl lo presentó como un viejo conocido del extranjero. Dudó antes de decir su nombre, solo por un segundo, pero en ese momento me pareció extraño. La señorita Marple se puso de pie. Gracias, doctor, me ha sido de gran ayuda. La observó irse con una mezcla de confusión y curiosidad. La señorita Marple recorrió el pasillo y salió a la terraza, donde el aire matutino era fresco y fresco. Los jardines de Carisbrooke Hall estaban cubiertos de niebla y los setos estaban cubiertos de rocío. Un jardinero solitario, ajeno al drama que se desarrollaba en el interior. Ya estaba despejando las hojas del sendero. Se quedó allí un rato, dejando que el frío aclarara sus pensamientos. Lawrence no es un nombre común, y sin embargo, había sido suficiente para provocar miedo, suficiente para impulsar a alguien a asesinar a Dennis Garth. Encantador, escurridizo, demasiado fácil de integrar en la vida del pueblo, sin un origen verdadero. Regresó a la casa
y cruzó el pasillo principal, deteniéndose al pie de la escalera donde la doncella de Lady Sibyl, Bridget, estaba hablando en voz baja con uno de los alguaciles. Bridget hizo una reverencia cuando vio acercarse a la señorita Marple. Disculpe, dijo la señorita Marple cortésmente. Me pregunto si ha visto alguna vez correspondencia del señor Garth dirigida a otro nombre, o alguna de sus pertenencias marcada con iniciales que no fueran de Ng. Bridget miró a su alrededor. Insegura en bueno, la señora dijo bajando la voz. Una vez vi un baúl suyo en el trastero. Tenía un nombre estampado debajo. Pero no era Garth. Creo que decía Elam Fenwick. FNW. FN. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. Solo por un momento, y nadie más ha mencionado esto. No lo creo, señora. Solo me di cuenta porque estaba moviendo cajas cuando llegó. Gracias, Bridget. Eso podría ser muy importante. Ella se dio la vuelta, y sus pensamientos se aceleraron. Anne Lawrence Fenwick. Un hombre con un nombre nuevo y sin pasado. Un hombre que se había colado en Chipping Denny sin hacer mucho ruido, confiando en su encanto y sus contactos para ocultar su origen. Y Edgar Nash, siempre entrometido, había descubierto la verdad, o al menos la suficiente, para poner nervioso a alguien, suficiente nervioso para matar, pero aún así, faltaba algo, un motivo más profundo que la exposición. La señorita Marple regresó al estudio una última vez, inspeccionó la chimenea de nuevo, con más detenimiento. Entre las cenizas, ya frías, había la esquina de una página que no se había quemado. Delft usó un pañuelo para levantarla con cuidado del hogar. En la tinta se corrió, pero quedaron algunas palabras. Chantaje Lawrence documentos. Sybil Sabe dobló el trozo de papel con cuidado y lo guardó en su bolso. Ahora está quedando más claro. Dennis Garth o Lawrence Fenwick había vivido bajo un nombre falso en Nash. Había descubierto esto y quizás más, una nota de chantaje o una advertencia, y Lady Sibyl, ¿qué había sabido? La señorita Marple salió del estudio y se dirigió a su habitación de invitados, con la mente trabajando a toda velocidad. El sol ya estaba saliendo, proyectando destellos dorados sobre los altos ventanales del salón. A los aldeanos pronto se despertarán en un día como ningún otro, porque la señorita Marple, con mucha delicadeza, estaba empezando a desentrañar la historia que ninguno de ellos había querido contar. Lawrence Fenwick, quienquiera que realmente fuera, acababa de perder la protección de su silencio. La señorita Marple no durmió. Estaba sentada en el sillón de su modesta habitación de invitados, envuelta en un suave chal de lana, con su cesta de tejer intacta a su lado. A través del alto ventanal, el sol de la mañana se filtraba suavemente a través de un velo de niebla que se aferraba al césped. Los pájaros habían empezado a despertar, sus cantos tímidos, como si incluso la naturaleza dudara en recuperar la tranquilidad tras una noche de asesinatos. Sobre la mesita de noche, el fragmento de la carta quemada yacía abierto, junto a su taza de té. Chantage Anne Lawrence. Documentos Sibyl lo sabe. 3 nombres, o quizás 2 nombres, y una amenaza. Ya no se trataba de quién guardaba secretos. Todos en Carisbrooke Hall tenían algo. La verdadera pregunta ahora era quién había sido acorralado y quién había atacado con intenciones letales. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era el agente Flint, que sostenía su gorra con ambas manos. Disculpe la molestia, señorita Marple. El inspector Kennington desea verla en el comedor. ¿Ha habido un cambio, Anne? La señorita Marple asintió y se levantó sin hacer ruido. Guardó el trozo de carta en su bolso y se alisó la falda con soltura abajo. El comedor olía a tostadas y a preocupación. La larga mesa, normalmente un lugar de consuelo, ahora albergaba papeles, declaraciones y una jarra de café intacta. El inspector Dennington estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Señorita
Marple dijo al entrar. Al menos tenía razón en una cosa. Nuestro señor Garth no es el señor Garth en absoluto. Se giró y le entregó un documento. Era una copia de un telegrama, entregado apresuradamente desde Londres a Lawrence Fenwick, dijo su nombre Ria, de una empresa naviera en Dover, malversó una suma considerable y desapareció hace 4 años. Se cree que huyó al extranjero. Parece que vino aquí. La señorita Marple leyó el contenido con atención, con los labios apretados formando una fina línea. Es curioso, murmuró, que viniera precisamente aquí a Kennington. Se sirvió una taza de café, pero no la bebió. Investigué un poco. Resulta que Lady Sibyl tenía propiedades en Kent, muy cerca del puerto. Quizás se conocieron antes. Quizás incluso llegaron a un acuerdo. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es esto: Nash debió reconocerlo. Y una vez que lo hizo, tenía influencia, lo que condujo al chantaje, dijo la señorita Marple. Parece probable. Aún no hemos encontrado transferencias de dinero, pero Nash no era de los que chantajeaba solo por dinero. Le gustaba el poder o control, añadió la señorita Marple. Le gustaba saber que nadie podía ignorarlo. Anne Lennington frunció el ceño. Entonces nos preguntamos, ¿quién tenía más que perder con la intromisión de Nash? La señorita Marple golpeó pensativamente con un dedo. Su bolso. Quizás no fue solo Fenwick. Quizás el conocimiento de Nash amenazó a más de una persona, y quizás la verdad que descubrió se refería a algo más antiguo que la malversación de fondos. Kennington parecía escéptico. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple respiró lentamente. Creo que Nash descubrió algo sobre la propia Lady Sibyl, algo relacionado con Fenwick. ¿Y si ella sabía quién era realmente y le permitió relacionarse con ella? Quizá lo hizo por razones que van más allá de la amistad o la caridad. Ella hizo una pausa. Aquí hay un hilo conductor, inspector, y creo que se remonta a una deuda muy antigua. Ella se disculpó antes de que él pudiera preguntar más. De vuelta en el pasillo principal, la señorita Marple se dirigió al salón. El fuego se había reavivado, y el desayuno estaba servido con delicadeza: fruta, pan y huevos, pasados por agua. Solo había una invitada sentada en la mesa. Señora Sibila parecía cansada, su vestido impecable, pero su postura frágil. Una taza de té estaba frente a ella. Intacta. Te levantaste temprano, dijo cuando entró la señorita Marple. Siempre lo soy, respondió la señorita Marple. Las mañanas son cosas honestas. Lady Sibyl dio una sonrisa seca. Supongo que no estás aquí para hablar de huevos y mermelada. La señorita Marple se unió a ella en la mesa. Pero no comió. ¿Sabías quién era? Dijo en voz baja. Lawrence Fenwick. ¿Lo sabías mucho antes de esta noche? La sonrisa de Lady Sibyl se desvaneció. Debes tener mucho cuidado con lo que sugieres. Siempre soy cuidadosa, dijo la señorita Marple con dulzura. Pero ser cuidadosa no significa callada. Lady Sibyl miró hacia otro lado, hacia el jardín. Vino a verme hace 2 años. Me dijo que lo había dejado todo atrás. Quería empezar de cero. No hice preguntas. Supongo que quería creer que la gente podía cambiar. Pero no vino para empezar de cero, dijo la señorita Marple. Vino porque sabía que usted lo protegería. Lady Sibyl no dijo nada. La señorita Marple se inclinó ligeramente. Y creo que lo protegiste no por bondad, sino por obligación. Siguió un largo silencio. Entonces, Lady Sibyl suspiró. Mi difunto esposo, Archibald, hizo algunas inversiones. Una de ellas fue en la empresa de Fenwick. Cuando estalló el escándalo, casi nos arruina. Lo único que lo mantuvo en secreto fue un pago y una promesa discretos. Nunca esperé volver a ver a Fenwick. ¿Y cuándo lo hiciste? Le dije que se fuera. Paró, no quiso. Dijo que podía ayudarme. Dijo que hablaría bien de nosotros, que se relacionaría con nosotros.
que nos prestaría su encanto. ¿Quería reinventarse a través de nosotros? ¿Y a cambio? Preguntó la señorita Marple. Quería seguridad en acceso en un lugar donde nadie lo mirara con atención. Lo permití. Pensé que el daño ya estaba hecho. La señorita Marple asintió y entonces Edgar Nash llegó husmeando en sí. Dijo Lady Sibyl, con la voz quebrada. Tenía una forma especial de indagar. Vino a verme hace 2 noches y dijo que tenía pruebas en cartas. Nombres no me amenazó. Nunca tuvo que hacerlo. Simplemente te vio retorcerse. A los ojos de la señorita Marple se suavizaron. Era un hombre que coleccionaba secretos como si fueran medallas, pero algunos secretos calan hondo. La compostura de Lady Sibyl comenzó a quebrarse. No lo maté. Susurró. Lo juro. Pero lo sabía. Sabía que algo pasaría si no paraban. La señorita Marple se levantó ante creo, dijo ella. Pero alguien más vio la ventaja. Alguien que no soportaba que se hablara del pasado en voz alta. Al salir de la sala, sus pensamientos volvieron a una persona que había presenciado la mascarada con demasiada atención. Alguien que había permanecido al margen. Todo encanto y silencio. Alguien que tenía más que perder que nadie. Dennis Garth. Lawrence Fenwick había mentido sobre quién era Anne. Pero tal vez alguien más había construido su futuro sobre esa mentira y tal vez esa persona estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo oculto. A la mañana se extendía sobre Carisbrooke Hall como un invitado educado pero no deseado. A la luz se filtraba por todas las ventanas, disipando las sombras, pero sin calentar la casa. Los disfraces estaban guardados, el salón de baile despejado y las cortinas de terciopelo que una vez ocultaron el cuerpo de Edgar Nash, ahora colgaban intactas. La grandeza de la noche se había evaporado, dejando atrás el silencio, el té frío y el remanente de lo no dicho. La señorita Marple se sentó en el invernadero tras un breve paseo por el jardín. A menudo descubre que la mente funcionaba mejor rodeada de geranios y melisa. La habitación acristalada estaba en silencio, salvo por el ocasional aleteo de las alas en el comedero que se encontraba más allá. Anne ya no necesitaba las entrevistas del inspector Lennington. Los hilos habían empezado a entrelazarse por sí solos. Anne había visto la máscara que no se había caído ni en la mascarada, ni en el pánico tras el asesinato, ni siquiera cuando se desenterró el verdadero nombre de Lawrence Fenwick. La máscara de Dennis Garth había permanecido perfectamente en su lugar, y eso, creía la señorita Marple, era la señal más clara de culpa. No era la identidad falsa lo que más la inquietaba, sino la forma en que la había llevado tan impecablemente, tan cómodamente, incluso bajo el creciente peso de la sospecha, la facilidad con la que cautivaba, evadía y reía con la intensidad justa. Era una actuación, y una que solo los verdaderamente desesperados podían mantener sin resquebrajarse. Ella no fue la única que lo notó. Mientras estaba sentada entre los helechos en macetas, la joven Daphne Pomeroy apareció en la puerta, abrazándose a sí misma, y con la mirada cansada, pero concentrada. Anne esperaba encontrarte, dijo, dando un paso hacia la luz. La señorita Marple señaló el asiento frente al suyo. ¿Le gustaría un té? No, gracias, respondió Daphne, sentándose. Necesitaba hablar con alguien que supiera escuchar. La señorita Marple sonrió. Esa siempre ha sido mi fortaleza, querida. Escuchar sin reorganizar lo que oigo. Daphne dudó. Luego, tenías razón, Anne, sobre Dennis. O Lawrence. O quien sea que sea. ¿Qué te hace decir eso? Pork Anosh, dijo con voz temblorosa. Vino a mi habitación. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente, pero no dijo nada. Daphne insistió. Dijo que le preocupaba que dijera algo que pudiera despertar sospecha. Dijo que estaba nerviosa y alterada y que no sabía cómo sonaría algo sacado de contexto. ¿Te amenazó? No dijo rápidamente, no, directamente. Pero me puso la mano.
en el hombro. Me miró fijamente a los ojos y dijo: «Ahora debemos cuidarnos, Daphne, porque las cosas podrían ponerse mal». A la señorita Marple se inclinó hacia adelante y te dijo por qué estaba tan preocupado por ti y por los demás. Daphne se miró las manos. Porque sabía que hablé con Edgar Nash. Sabía que Edgar me había dicho algo. Creo que quizá Edgar me dio pruebas. A la voz de la señorita Marple bajó. Lo hizo. Daphne negó con la cabeza. Solo palabras, nombres, advertencias. Nada escrito. A los ojos de la señorita Marple se entrecierran pensativamente. Temía que tuvieras algo, murmuró. ¿Y aún así no registró tu habitación? No lo creo. Al menos nada parecía fuera de lugar. A la señorita Marple se puso de pie y, entonces quizá no. Fue lo que tenías. Lo que lo asustó. Fue lo que aún recuerdas. Anne se giró hacia la puerta del invernadero. Creo que es hora de hablar con él. Uno solo puede ver una función durante un tiempo antes de que la escenografía empiece a traicionar. La señorita Marple encontró a Dennis Lawrence en el pasillo del ala este, justo afuera de la biblioteca. Se había puesto una camisa y corbata limpias, todo un caballero sereno. Un cigarrillo ardía entre sus dedos. Al verla, le dedicó esa media sonrisa tan familiar, esa que siempre parecía más calculada que cálida. Señorita Marple, dijo: «Es hablando lentamente. No es usted de las que se dejan llevar por la corriente, ¿verdad? No cuando se trata de algo afilado», respondió ella. Su sonrisa no vaciló. «¿Quieres caminar?» «Solo si me dejas guiarte», dijo amablemente. Hizo una reverencia fingida y la siguió. Por el pasillo. Giraron a la izquierda en la galería de retratos. La luz del sol se reflejaba oblicuamente en viejos óleos y desgastados suelos de parqué. «¿Sabes?», dijo la señorita Marple, al cabo de un momento. «Conocí a un joven que se ganaba la vida contando historias. No se publicaban, claro. Las contaba en bares, en trenes, a desconocidos en las colas. Le gustaba ver cuánto tiempo podía hacer creer a la gente». «¿Why lo hicieron?», preguntó Dennis con voz suave. «Sí, hasta que un día contó una historia delante de un hombre que había estado allí de verdad. Y de repente se acabó el juego. Él no dijo nada. Creo que tu historia es bastante elaborada. Un hombre con encanto, misterio e incluso tragedia en su pasado. Pero hay algo que nunca tuviste en cuenta». «¿Qué es eso?», preguntó suavemente. «Nunca has tenido un desliz», dijo, deteniéndose. «Ni una sola vez desde que encontraron muerto a Edgar Nash. Y eso, querida, es antinatural, Anne». Él se volvió hacia ella. «¿Crees que la compostura es un delito? Creo que solo los culpables pueden mantener la coherencia de sus historias en medio del caos», dijo. «Y aún así, no por mucho tiempo». Su mandíbula se tensó. «No tienes pruebas. Tengo tu nombre. Tengo la carta que Edgar Nash intentó quemar. Tengo tu baúl marcado con L. Fenwick. Tengo el silencio de Lady Sibyl, que habla más fuerte que sus palabras. Y tengo a Daphne Pomeroy, que ahora te ve claramente tal como eres». Dennis dio una calada lenta a su cigarrillo y la brasa se encendió brevemente. «¿Crees exactamente qué he hecho?». La voz de la señorita Marple permaneció suave. «Anne, lo mataste. Porque Edgar Nash estaba a punto de desmantelar todo lo que habías construido aquí. Tu nombre, tu reputación, tu seguridad. Y no podías permitirte desaparecer de nuevo. El río suavemente eres. Pero no lo suficiente». La señorita Marple dio un paso adelante con voz tranquila. «La verdad ya se está moviendo, señor Fenwick, y una vez que empieza, no sé, de tin, quizás debería dejar de fingir que mantiene el telón cerrado». Anne dejó caer el cigarrillo al suelo y lo aplastó bajo su zapato. Luego se dio la vuelta y se alejó. La señorita Marple lo vio irse. Ella no me siguió. Todavía no, Anne. Ella había visto suficiente. Tras la sonrisa, tras la máscara,
Tras el nombre prestado, siempre había habido un hombre huyendo de algo. Y ahora, pensó, se estaba escapando del escenario. El ritmo de Carisbrooke Hall había cambiado al mediodía. Los agentes ya no recorrían los pasillos con urgencia, sino con una rutina silenciosa. El inspector Lennington había confinado a Dennis, no a Lawrence, en una de las habitaciones de invitados, bajo supervisión educada pero firme. A la espera de un interrogatorio formal con Scotland Yard, bastaron unas pocas palabras de la señorita Marple, seguidas de los fragmentos recuperados de la carta quemada de Edgar Nash, para inclinar la balanza de la autoridad. No se había hecho ninguna confesión, pero el nombre de Lawrence Fenwick ahora flotaba en cada rincón de la casa como un perfume rancio a la señorita Marple. Sin embargo, permaneció inquieta. Se sentó de nuevo en la sala de estar, un lugar que ya le resultaba familiar, con su papel pintado con estampado de limones y su jarrón de crisantemos que empezaba a curvarse en los bordes. Su taza de té reposaba intacta a su lado. No miraba la ventana ni las flores, sino la profunda curva del sillón frente al suyo, como si escuchara el eco de un pensamiento. Había encajado perfectamente. Lawrence Fenwick tenía motivos, una oportunidad y un pasado que valía la pena matar y proteger. Había mentido, ocultado, hechizado y amenazado. Y sin embargo, algo en el interior de la señorita Marple se resistía a la pulcritud del asunto. No fue solo la edad lo que le dio sabiduría, sino también la experiencia. Y la experiencia le había enseñado que quien más ruido hace en una habitación no siempre es quien provoca el incendio. El pensamiento llegó silenciosamente, sin ser invitado. ¿Y si él no era el único a quien Nash amenazaba? La pregunta lo cambió todo. Anne se levantó, despacio pero con determinación, y comenzó a desandar sus pasos. Esta vez, no por pasillos, sino por el recuerdo, de vuelta al salón de baile, a la multitud enmascarada, al estremecimiento de Lady Sybil. Al oír el nombre de Lawrence, sí, pero también a la mirada del doctor Harcourt hacia el cuerpo de Nash, no con sorpresa, sino con algo cercano a la resignación, y a Daphne, quien había recibido la advertencia de Nash Daphne, quien había dicho que solo le había dado palabras. Quizás esas palabras eran solo una parte de lo que le había dado. A la señorita Marple recorrió el pasillo, pasó junto a la biblioteca y entró en el salón trasero, donde el reverendo Alfred Pomeroy estaba sentado con su hija. Daphne se levantó ligeramente al entrar la señorita Marple, con los labios entreabiertos en un gesto de pregunta. Pero la señorita Marple levantó la mano con suavidad. No lo entretendré mucho, dijo amablemente. Es solo una curiosidad. Reverendo, ¿le importa? El vicario sonrió levemente. Claro, estaré en el vestíbulo. Una vez que salió, la señorita Marple se acercó a Daphne querida, dijo en voz baja: tengo que preguntarte algo muy delicado, y espero que me respondas con sinceridad, Daphne. De repente parecía muy joven. Está bien, dijo ella después de un momento. Cuando Edgar Nash habló contigo, ¿te dio algo más? Quizás no una carta, sino algo que quería que entregaras o guardarás. Los ojos de Daphne se dirigieron hacia la ventana. No, dijo ella demasiado rápido. A la señorita Marple se sentó a su lado Anne. Entiendo lo que es tener miedo. También entiendo lo que es cargar con el peso del secreto ajeno. Pero si lo que guardas podría revelar la verdad, entonces guardarla se convierte en un daño en sí mismo. Daphne cerró los ojos. No mentí, susurró. No exactamente. No, dijo la señorita Marple. Solo que no es toda la verdad. Daphne metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Estaba arrugado y desgastado por los bordes. Se lo entregó a la señorita Marple con los dedos temblorosos. No sabía qué hacer con ello. La señorita Marple desdobló la página. Era un recibo escrito a mano, fechado casi un año antes.
pagado en efectivo para an en aneste l en finwica favor. Silencio sobre asuntos relativos a la historia clínica del paciente y registros falsificados. Por la suma convenida, la señorita Marple lo leyó 2 veces. Entonces, miré hacia arriba. No, se trata solo del nombre de Lawrence, dijo. Se trata de alguien completamente diferente. Asintió. Nash me dijo que alguien en la mascarada había ocultado un error médico, que podría arruinarlos si salía a la luz. No, tío, solo que la persona había suplicado tiempo para arreglar las cosas. La señorita Marple se levantó. Y aún así, dijo en voz baja, Edgar Nash nunca pudo dejar las cosas como estaban. Ann regresó al salón justo a tiempo para encontrar al inspector Lennington conferenciando con el agente Flint. Tenemos el motivo y los antecedentes, decía el inspector. Ahora solo es cuestión de la orden judicial para Lawrence Fenwick. Preguntó la señorita Marflang. Lennington se giró y asintió. Apostaría. Mi placan entonces. ¿Puedo pedirle un último favor? Dijo Ann. Permítame hablar con el doctor Harcourt en privado. El inspector dudó. Luego se encogió de hombros. Está en la biblioteca. Ann. La señorita Marple cruzó la puerta abierta. Momentos después, el doctor Harcourt estaba de pie junto a la repisa. La chimenea, contemplando la chimenea fría, con las manos fuertemente entrelazadas a la espalda. Al señorita Marple dijo sin volverse. Me preguntaba cuándo vendría. Ella no dijo nada. Él se giró. ¿Tiene algo que confesar el buen doctor?, preguntó con voz muy suave. Ann se sentó pesadamente en el sillón. ¿Encontraste el recibo? Ann sí, asintió. Ann no era Anás a quien temía. En realidad no. Ann era lo que la verdad le haría a mi esposa, a mí, a las familias a las que he servido durante 20 años. ¿Has alterado los registros?, preguntó. No, dijo rápidamente. Pero no reporté algo. Un error durante un procedimiento. Ni siquiera era mío ni un médico residente del hospital. Pero firmé el expediente y lo enterré. Nash se y dejó claro que el pasado tiene un precio. La señorita Marple lo observó en silencio. Le di lo que pidió. Luego regresó, pidiendo más. No dinero, favor ni influencia. Quería acceso a los historiales de los pacientes. Chismear. Entonces lo mataste. El doctor Harcourt la miró con tanta tristeza que el aire en la habitación cambió. No dijo, Parolo Pence. Y por primera vez, la señorita Marple le creyó. En el silencio se prolongó. Hay otra mano en esto, dijo. Una segunda máscara. Alguien que veía los juegos de Nash con creciente temor. Alguien que no tenía paciencia para el juego largo. Ann, su voz bajó. Y creo que el verdadero asesino llevaba guantes en finos, posiblemente de encaje. De esos que se usan por elegancia, no por calor. A los ojos del doctor Harcourt se abrieron de par en par. La señorita Marple se acercó más a Ann. No fuiste tú, dijo Ann, pero creo que sabes quién fue. Él no respondió. Ann, pero tampoco lo negó. No era sangre lo que se cernía sobre los pasillos de Carisbrooke Hall, ni miedo. Ya no. Ann, lo que quedaba ahora era un peso, un silencio de consecuencias, que descendía suavemente sobre cada conversación, cada medio paso por los pasillos alfombrados, el tipo de peso que no viene con el caos, sino con la claridad, como el movimiento final de una sinfonía, más lento, más pleno, con un propósito. La señorita Marple se movía silenciosamente por la casa, sin detenerse en ninguna puerta ni ventana. Se había pasado la vida observando las costumbres de la gente, sus pequeñas mentiras y sus silencios reveladores, y sabía cuándo terminaba una función. Los papeles se habían interpretado. Las máscaras, tanto las de satén como las emotivas, se habían caído, y ahora solo faltaba el enfrentamiento final. Encontró a Lady Sibyl sola en el Salón Rosa, un lugar al que pocos invitados llegaban. Era una habitación diseñada para una elegancia discreta,
un papel tapiz francés, un piano en un rincón y un par de sillas esbeltas junto a una mesa de té, demasiado pequeña para ser práctica. La luz de la tarde bañaba la habitación con un suave resplandor, y Lady Sibyl, sentada con una postura perfecta, parecía la mujer que podía dominar a una multitud sin alzar la voz. Que no se sorprendió al ver a la señorita Marple. «¿Has venido a terminarlo?», dijo en voz baja. La señorita Marple asintió levemente y tomó la silla de enfrente. Creo que ya es hora». Sí, el Lady Sibyl cruzó sus manos enguantadas sobre el regazo. Hoy eran de encaje color marfil, delicadas, impecables. Pero la señorita Marple, que había visto sus manos a juego en carmesí la noche anterior, las recordaba de otra manera. «No lo planeé», dijo Lady Sibyl, mirando fijamente a un punto justo por encima del hombro de la señorita Marple. «Teens, Q. ¿Creerlo solo? Quería asustarlo. Recordarle que incluso los que coleccionan secretos pueden perder algo». Pero algo cambió», dijo la señorita Marple con suavidad. La mandíbula de Lady Sibyl se tensó. Iba a arruinar a Lawrence por completo. «Y lo sé lo que dirás, que Lawrence no era inocente, pero se había reconstruido. Intentó empezar de cero, y Edgar no lo dejó. No se trataba de justicia, se trataba de poder, de ver a la gente retorcerse». Finalmente miró a la señorita Marple y su voz se quebró. «No podía dejar que nos destruyera a ambos». La señorita Marple no dijo nada por un momento. Los sonidos del resto de la casa, el tintineo de la porcelana, a lo lejos, el murmullo de los guardias discutiendo papeleo, se desvanecieron en el suave murmullo del silencio entre ellos. «Creo», dijo finalmente la señorita Marple, «que lo que hizo no fue por odio, sino por miedo. Pero el miedo no excusa el silencio, y desde luego no justifica el asesinato». A Lady Sibyl no respondió. Buscó en el cajón de la mesita de noche que tenía a su lado y sacó un pequeño sobresalado con Laker a juego con sus guantes. Lo pasó por encima de la mesa. Lo había escrito a Nas Ann, una última apelación, un soborno, para ser sincero, pero nunca lo envié. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Dentro había un billete G, enero SEO, doblado alrededor de una sola frase: «Vete de aquí y no regreses. Tu silencio será tu pago». No estaba firmado. Nunca lo vio, dijo Lady Sibyl. «Llegué demasiado tarde». La señorita Marple dobló la nota y la devolvió al sobre. «¿Por qué la mascarada?», preguntó Lady Sibyl. Esbozó una sonrisa amarga, «porque pensé que podía escenificar algo más grandioso que lo que se estaba desmoronando. Pensé que si podía devolver la belleza y la celebración a Carisbrooke, tal vez el resto, la decepción, la preocupación desaparecería». La señorita Marple comprendía ese tipo de anhelo, la ilusión de control. «¿Y cuando viste a Nas detrás?» «Taylor», preguntó en voz baja. «Había ido a ajustar el último candelabro», dijo Lady Sibyl. «Debió de haberse colado por el pasillo lateral. Estaba allí de pie, esperando, sonriendo. Le dije que se fuera, que había hecho todo lo que me pidió. Y entonces dijo que Lawrence no era el único con un pasado». Su voz se redujo a un susurro. Fue entonces cuando supe que tenía algo contra mí, algo que iba más allá de las inversiones de Archibald, algo que ni siquiera sabía que había descubierto Han. La señorita Marple no insistió. Algunas confesiones llevaban consigo más implicaciones que detalles. «¿Y el abrecartas?», preguntó Lady Sibyl. Miró sus manos enguantadas. Se dio la vuelta. «Vi el abrecartas en el pequeño escritorio justo detrás de él, y yo no recuerdo haber tomado la decisión. Solo recuerdo el sonido. El sonido siempre volvía a eso». La señorita Marple exhaló suavemente. «¿Sabes lo que debo hacer?», dijo Lady Sibyl. Asintió. «Sí, lo supe desde el momento en que entraste al salón de baile. Y entonces ocurrió algo inesperado.
Anne se quitó los guantes, lentamente, con reverencia, y los colocó uno junto al otro sobre la mesa de Tyndale. A Lennington, que hablaré con él en la biblioteca, dijo. Dame 5 minutos aquí. A solas Anne, la señorita Marple se levantó. Te doy 6. Anne salió del salón rosa y caminó hacia el corazón de la casa, pasando junto a retratos de aristócratas que jamás habían enfrentado consecuencias, habitaciones llenas de reliquias familiares intactas por el escándalo, y pensó, no por primera vez, que la verdad rara vez llegaba como un trueno, llegó, en cambio, como guantes de encaje en una bandeja de té tranquilo. Cierto inevitable, le informó a Lennington, con un gesto de la cabeza. Él no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se dirigió al salón Anne, y cuando la puerta se cerró tras él, la señorita Marple entró una vez más al salón de baile. Ya estaba vacío. La luz del sol se derramaba sobre la pista, donde los invitados habían bailado, reído, y se habían engañado apenas 24 horas antes. Habían retirado la silla, el telón, se abrió. El silencio dentro de la sala era diferente ahora, no vacío, no acusando, simplemente definitivo. Caminó hacia el centro y miró hacia arriba, donde el gran candelabro aún colgaba con un brillo cristalino. No se había movido, y sin embargo, todo había cambiado cuando la verdad no tenía dónde esconderse. Hasta la mujer más silenciosa podía sacarla a la luz. A la señorita Marple se ajustó el chal y se alejó, con pasos ligeros, pero firmes, detrás de ella. Carisbrook Hall contuvo la respiración, y delante de ella, la verdad ya había comenzado a asentarse a la tarde siguiente. Carisbrook Hall ya no parecía el escenario de una tragedia. Los guardias se habían marchado, las cuerdas de terciopelo habían sido retiradas. El cuerpo hacía tiempo que había sido retirado, y el gran salón de baile, antaño escenario de espectáculo y asesinato, había recuperado su silencio habitual, ahora más profundo, más suave, un silencio de resolución. Afuera, el pueblo de Chipping seguía con una calma estudiada. El carrito de la compra del señor Bexley hacía su ronda habitual. Un grupo de niños jugaba cerca del estanque de los patos con la energía inocente de quienes no se han visto afectados por él. Y en la posada Bluebell, 2 ancianos ya repasaban los sucesos de la mascarada, con tanta pompa que algún día podría recordarse como un duelo al amanecer en el pueblo. Después de todo, estaba acostumbrado a soportar el drama. Pero el asesinato verdadero era poco común, y el hecho de que hubiera tenido lugar bajo las relucientes lámparas de araña de Carisbrook Hall lo hacía, de alguna manera, más teatral, más lleno de susurros. En la señorita Marple se encontraba al borde del sendero del jardín, contemplando los setos bien cuidados. Había hecho la maleta, por supuesto. Su tren saldría a las 4:30, pero había aprovechado estos últimos momentos para caminar entre las rosas, para respirar el tenue perfume de los pétalos que habían sobrevivido al frío otoñal. Escuchó pasos detrás de ella y se giró para ver a Daphne Pomeroy acercándose, con su abrigo bien ajustado sobre sus hombros. ¿Puedo caminar contigo?, preguntó la niña Anne. Por supuesto, respondió la señorita Marple. Caminaron en un silencio amistoso durante unos instantes. La grava crujió suavemente bajo sus zapatos. Es extraño, dijo Daphne, lo rápido que todo vuelve a la normalidad. O al menos parece en sí, dijo la señorita Marple. Pero la normalidad suele ser un disfraz que usamos para consolar a los demás. En el interior, las cosas tardan más en asentarse. Daphne asintió, con los ojos fijos en el camino que tenía delante a Lawrence. ¿Dennis se ha ido entonces? Sí, respondió la señorita Marple. Lo arrestaron anoche. Los cargos aún son inciertos, pero hay pruebas suficientes para asegurar que no regresará a Chipping Denny.
Daphne parecía aliviada, aunque no con crueldad. Y Lady Sybil. La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia la casa. Se enfrentará a una investigación, por supuesto, pero sospecho que su influencia y su edad influyen en el resultado. No fue un acto premeditado, y los tribunales suelen ser más indulgentes con el dolor cuando se visten de seda y remordimiento. Daphne dudó. ¿Crees que alguna vez se recuperará de esto? La señorita Marple consideró la pregunta. Volverá a ser ella misma, con el tiempo, pero no será la misma que era. Ese, querida, es el precio de la verdad. Nos cambia, incluso cuando sobrevivimos. Llegaron a un banco debajo del sauce, y la señorita Marple se sentó. Han estado pensando, dijo Daphne. Después de un rato en secreto, a la señorita Marple levantó las cejas. A la mayoría de las veces empiezan con algo pequeño, dijo Daphne. Una mentira para proteger a alguien, una omisión silenciosa, y luego echan raíces, y con el tiempo, alguien como Edgar Nash aparece y lo saca a la luz. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Los secretos prefieren la oscuridad. ¿Crees que fue correcto preguntar a Daphne sacarlo todo a la luz? La señorita Marple miró hacia el jardín. No hay alegría en exponer el dolor. No hay triunfo en ver a alguien derrumbarse. Pero incluso la dolorosa, es una especie de misericordia. Libera a quienes viven con el miedo a ser descubiertos y permite a otros ver con claridad. Quizás por primera vez Daphne juntó sus manos. Creo que lo entiendo. Se sentaron un rato más. Entonces, el lejano sonido de un carruaje retumbó sobre la grava. La señorita Marple se levantó. Creo que ese es mi viaje a la estación. Daphne también se puso de pie. ¿Volverás?, preguntó la señorita Marple. Sonrió. Ay, querida, me gustan demasiado los jardines tranquilos y los tés sin incidentes, como para acostumbrarme a las visitas dramáticas. Pero si alguna vez me escribes, te responderé enseguida. Daphne la abrazó impulsivamente. Gracias, dijo ella. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en el brazo. Cuida de tu padre y sé amable contigo mismo. Dicho esto, regresó por el sendero, con su pequeño bolso, ya esperándola junto a la puerta mientras el carruaje se alejaba de Carisbrooke Hall. La señorita Marple solo miró hacia atrás una vez. La casa se erguía solemne, digna, y de alguna manera más apacible que antes. La imponente fachada ya no relucía con la perfección de una riqueza intocable. En ese momento parecía exactamente lo que era: un lugar lleno de historia, defectos, arrepentimientos y vidas que intentaban reconstruirse. En el tren a Stay, Merrymead estaba tranquilo. Estaba sentada en un asiento de la esquina, con las agujas de tejer en la mano. Aunque no tejía, su mente divagaba. Recordaba el momento en que cayó el telón en las cautelosas mentiras de Lawrence, las manos temblorosas de Lady Sybil, el abrazo enguantado que había arrebatado una vida en nombre de la protección. El asesinato rara vez surge solo del odio, más a menudo surge de la desesperación, de una ruptura repentina con lo que alguien cree que puede soportar. Esa es la tragedia. Y la advertencia miró su reflejo en la ventana. El paisaje se desdibujó tras él. Para cuando el tren llegó a su pequeño pueblo, el cielo era lavanda y dorado, de esos cielos que te hacen perdonar el día por ser duro. Bajó con su bolso y recorrió el sendero familiar hacia su cabaña, pasando junto a vecinos que cuidaban sus setos y junto al panadero que cerraba por la noche. Llegó a su puerta, se detuvo y miró hacia atrás una vez más, no hacia Carisbrooke, sino hacia el recuerdo. La mascarada había terminado. Y bajo las máscaras había gente común, asustada, orgullosa, con defectos. Como siempre, la señorita Marple abrió la puerta, entró en el tranquilo calor del hogar y finalmente, pacíficamente, puso la tetera.